Descubrí que mi novio llevaba una doble vida. Y lo peor es que yo era su amante sin saberlo durante casi 2 años. Nunca pensé que una historia como esta me pasaría a mí. Siempre escuchas sobre personas que viven engañadas, pero nunca crees que seas tú quien termine en esa posición. Hace casi 2 años, conocí a alguien que me hizo sentir que el mundo finalmente tenía sentido. Se llamaba Marcos, y desde el primer momento, conectamos de una manera que nunca había experimentado. Nos conocimos en una cafetería pequeña, una tarde de lluvia. No había asientos disponibles y terminamos compartiendo mesa. Lo que empezó como una charla incómoda se convirtió en una conversación que duró más de 1 hora. Al final, intercambiamos números y nos despedimos con una sonrisa. Esa noche, empezamos a escribirnos, y no paramos más. Al principio era algo casual. Mensajes durante el día, llamadas por la noche. Pero en cuestión de semanas ya nos estábamos viendo varias veces por semana. Era atento, divertido y tenía esa forma de hablar que te hace sentir escuchada. Me contaba que trabajaba de forma remota como programador y que disfrutaba de su independencia. Yo no dudaba de nada, porque todo fluía tan bien que parecía casi irreal. Lo curioso era que nunca hablaba demasiado de su pasado. Decía que había tenido relaciones complicadas y que prefería centrarse en el presente. También evitaba hablar por teléfono después de cierta hora, algo que justificaba diciendo que necesitaba espacio mental para descansar. Yo respetaba eso. Pensaba que todos tenemos nuestras rarezas. Después de unos meses, empecé a notar pequeños detalles que me hacían ruido. Nunca me presentaba a sus amigos, aunque yo ya le había presentado a algunos de los míos. Tampoco me dejaba quedarme en su casa más allá de ciertas horas. Y aunque decía que vivía solo, nunca parecía cómodo con la idea de que alguien más estuviera en su espacio. Una vez intenté bromear con eso. Seguro que no tienes un perro secreto o algo que no me quieras mostrar. Se rió y me dijo que simplemente era muy reservado. No quise presionar. Me dije a mí misma que algunas personas necesitan más tiempo para abrirse. Y además, lo que teníamos me hacía sentir tan bien, que no quería arruinarlo por ser desconfiada. Un día, mientras veíamos una película en mi departamento, recibió una llamada. Saltó del sofá como si algo urgente hubiera pasado y fue directo al baño. Estuvo varios minutos hablando en voz baja. Cuando salió, le pregunté si todo estaba bien. Me respondió que era un amigo con una crisis personal. Parecía algo menor, así que no insistí. Pero al irse esa noche, se olvidó su chaqueta. Y dentro de uno de los bolsillos, estaba su teléfono. Yo no soy de revisar cosas ajenas, pero algo en mi interior me decía que algo no encajaba. El teléfono estaba desbloqueado, y por impulso, abrí su app de mensajes. Ahí lo vi, una conversación anclada arriba, con alguien llamada Mi Sol. Los mensajes eran recientes. Te extraño tanto. No puedo esperar a verte este fin de semana. Eres mi todo. Había fotos de viajes, selfies juntos, incluso notas de voz con planes a futuro. Esa persona se llamaba Laura. Y por lo que vi, llevaban años juntas. En ese momento, todo dio un giro. No podía creer lo que veía. Él, que había sido mi pareja durante casi 2 años, también tenía una relación de larga data con otra persona. Y no parecía algo reciente. Era claro que tenían una vida juntos. Incluso hablaban de comprar una casa. Me sentí paralizada. Durante todo ese tiempo, pensé que estaba construyendo algo especial con él. Pero en realidad, estaba viviendo en una historia secundaria, sin saberlo.
No era su prioridad, era parte de una vida alterna que mantenía escondida. Al día siguiente, cuando volvió por su chaqueta, decidí enfrentarlo. Le pregunté directamente quién era Laura. Su rostro cambió por completo. No intentó negarlo, solo dijo: no quería que te enteraras así. Me explicó que su relación con ella era complicada, que estaban juntos desde hace mucho, pero que ya no era lo mismo. Que yo le daba calma, cariño, algo que había perdido. Me pidió que lo entendiera, que la iba a dejar, que solo necesitaba tiempo. Pero yo no podía aceptar eso. Le dije que nunca quise ser parte de una situación así, que merecía una relación basada en la honestidad, no en los secretos. Él bajó la mirada. Dijo que se había enamorado de mí sin planearlo, que todo se le había ido de las manos. Pero ya era tarde. Lo que me dolió no fue solo el engaño. Fue saber que todo lo que vivimos tenía otra cara. Decidimos ir a la policía. Contó lo que pudo, aunque se notaba que no decía todo. Había miedo en sus ojos, como si guardar secretos fuera su única forma de protegerse. Yo intentaba ser fuerte para los dos, pero dentro de mí todo estaba hecho pedazos. Lo único que logré fue que se sintiera un poco más seguro. Un pequeño alivio en medio de tanta confusión. Los oficiales escucharon, tomaron notas. Pero la burocracia y la falta de pruebas complicaban todo. Me di cuenta de que esto no era algo que se resolviera rápido o fácilmente. Sentí impotencia, como si estuviera luchando contra una sombra que se esfumaba con cada intento de atraparla. Marcos no podía contar todo. Había miedo a represalias, miedo a que la situación empeorara. Y yo solo quería que pudiera vivir sin ese temor. No hubo reconciliación, no después de todo lo que descubrí. El engaño, la doble vida, el peligro. Todas esas piezas rotas no podían encajar para formar algo sólido. Él se distanció, como si quisiera escapar no solo de mí, sino de todo lo que había construido. Y yo, aunque dolida, entendí que a veces el amor no es suficiente para salvar una historia. Pasaron semanas, semanas en las que el silencio se volvió ensordecedor. No sabía dónde estaba, ni qué hacía. Intenté llamarlo, mandarle mensajes, pero nada. No dejó un mensaje, ni un adiós. Simplemente desapareció, y con él se fue una parte de mí que todavía intentaba entender cómo todo se salió de control. El vacío que dejó era más que ausencia física. Era la falta de respuestas, la incertidumbre de no saber qué tan real fue todo. Esa mezcla de tristeza y rabia que no sabía cómo manejar. Me preguntaba si alguna vez volvería a confiar tan profundamente en alguien. Si alguna vez podría sanar sin que el recuerdo doliera tanto. Y aunque no tuvo un final feliz como en los cuentos, fue real, crudo, inesperado, y eso, a veces, vale más que cualquier mentira bien contada. Porque la verdad, por dura que sea, nos deja aprender y crecer. Nos obliga a mirarnos con honestidad, a reconocer nuestros límites y fortalezas. Con el tiempo, entendí algo. No podemos controlar lo que otros hacen, pero sí lo que permitimos. No se trata de desconfiar por todo, sino de prestar atención cuando algo no encaja. A veces queremos tanto que funcione, que ignoramos lo evidente, y eso puede doler más que cualquier final. Hoy estoy mejor, no perfecta, pero más consciente, más preparada para elegir con quién compartir mi tiempo y mi vida. Y si esta historia le llega a alguien que esté en una situación parecida, solo puedo decirle esto. No te conformes con ser una sombra en la vida de alguien. Mereces ser prioridad, no un secreto.